decíamos que tiene que ver con la recompensa y la sanción. Hablamos de premio, de recompensa, y no hablamos de castigo por una cuestión para que no haya una relación con cuestiones anteriores de cultos y demás, que por ahí se puede malentender, porque en realidad el castigo muchas veces se toma como una cuestión, como un desquite, digamos, de parte del creador hacia las personas. En realidad no es así. En realidad, cuando el creador sanciona de manera correctiva, disciplinaria, para corregir, y no con la finalidad de corregir y no para destruir a la persona, o no busca nunca su mal, y esto también lo queremos dejar en claro. Tampoco usamos la palabra pecado, ya que tiene connotaciones por ahí erradas desde las religiones, así que usamos la palabra transgresión. Por eso siempre hablamos de sanción, de transgresión, esas son las palabras que utilizamos en nuestros estudios. Bien, el creador juzga, como ya hemos visto, él conoce todas las palabras, las acciones, los pensamientos de las personas, lo hemos visto antes, y él juzga justamente todo esto. Este juicio es constante, él constantemente nos examina durante toda la vida en este mundo, y al finalizar esta también se lleva a cabo especialmente un juicio detallado del alma. Apenas la persona fallece, se presenta a un tribunal en donde tiene que rendir cuentas. Y en la futura era mesiánica, hablamos de ya la tierra, esta tierra, pero en una nueva etapa, en una nueva era, digamos, dorada para el mundo, en donde las almas de los justos, judíos y no ágidas, ya vamos a hablar más de este tema en la clase que viene, más en detalle, regresarán a sus cuerpos para la resurrección, donde serán juzgados también en el día del gran juicio final. Entonces habrá un juicio final en la tierra, no para todos, sino para los justos que ameriten ingresar al mundo venidero, ¿no? Eh, Así que tenemos un montón de instancias de juicio en realidad. Juicios aquí en la tierra, en momentos como Rosh Hashanah principalmente, en el año, la vamos a ver. También cada Rosh Hodesh también es un pequeño juicio, un pequeño Rosh Hashanah. O sea, continuamente estamos siendo examinados por el creador, ¿no es cierto? Y para ser recompensados o corregidos, digamos, desde allí. Entonces, tras el fallecimiento, el alma es llevada ante la corte celestial, como dije, en el reino espiritual, para ser juzgada por cada una de sus acciones y para recibir el veredicto final sobre toda su vida. Se consideran todos los pensamientos, todas las palabras que se hablaron y todas las acciones de la persona. Uno dice que como que en ese momento se proyecta como una película de la vida, ¿no? Es como que uno ve la película de su vida y ahí pasan todas las cosas, ¿no? Palabras, pensamientos, acciones, todo lo que pasó en su vida, del primer día al último. Entonces el creador toma en cuenta todos sus méritos, todas aquellas cosas buenas que hizo, los preceptos que cumplió, las obras de bondad, etcétera, y solo toma en cuenta las transgresiones, en el caso que tenga que obviamente sancionar, de las cuales la persona no hizo teshuvá. O sea, ya hemos hablado de la teshuvá. Cuando una persona hace teshuvá, las transgresiones ya no se cuentan, ¿cierto? Cuando realmente logró hacer teshuvá es como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, esas transgresiones ya no existen, no son tomadas en cuenta para el juicio. En su juicio perfecto, porque es un juicio perfecto, lo hace el creador, imagínense, no se le escapa nada, y es perfecto para hacer esto, es el único que lo puede hacer. El creador recompensa la fe auténtica, la emuná meritoria y las buenas obras, y sanciona las transgresiones de las cuales, como dije, no se hizo teshuvá por ella. Esto ocurre durante toda la vida física de la persona, eh, también como del alma después de la muerte. Entonces existen muchos niveles de recompensas y de sanciones, tanto para la persona en este mundo como para su alma en el más allá. O sea que hay recompensa y sanción en esta vida, durante la vida, y hay recompensa y sanción después también de esta vida. Entonces por ahí hay gente que decimos no recibe nunca su sanción, pero después tiene que presentarse al juicio después de esta vida y seguro ahí va a recibir la recompensa o la sanción que merece. Entonces cada persona tiene méritos y tiene transgresiones. Hay quienes tenemos más, que tenemos menos de una cosa de otra. Hay gente que tiene más méritos que transgresiones, hay gente que tiene más transgresiones que méritos, quien según el juicio divino sus méritos superan, por ejemplo, ampliamente sus transgresiones, o sea, que tiene más méritos, que hizo más cosas buenas, digamos, que transgresiones,
es considerado un sadik, es considerado un justo, en el sentido de que esta persona está al lado de la justicia. Ahora, quien según el juicio divino, sus transgresiones superan ampliamente los méritos, es considerado un rayá, o sea, es considerado un malvado porque sus transgresiones son más que los méritos. En el sentido de estar obviamente opuesto a la justicia. Ahora, si sus méritos y sus transgresiones se consideran equilibradas o equilibrados, que significa que tiene más o menos la misma cantidad de méritos que de transgresiones, se le considera a la persona un Beinoní. El Beinoní significa un intermedio, un mediano, un intermedio, uno que está en el medio, ¿no? O sea, que tiene un poco y un poco, mitad y mitad. Ese sería el Beinoní y la mayoría de los seres humanos estamos en esta categoría, ¿sí? Estamos allí, luchando para tener un poco más, los que estamos con la conciencia, obviamente, despierta en el monoteísmo de la Torá, obviamente estamos siempre queriendo agregar más méritos, ¿no? Y evitar y salir, dejar de transgredir, obviamente, cada día más, y obviamente tratamos de levantar la balanza para el lado de los méritos. Estamos en ese trabajo diario. Este cómputo no se basa únicamente en la cantidad de méritos, en la cantidad de transgresiones, sino también que se tome en cuenta la magnitud de cada una de ellas a los ojos del Creador. O sea que hay transgresiones y transgresiones. Hay méritos y méritos. Entonces, obviamente, hay que ver cómo es esa transgresión, qué tipo de transgresión realizó la persona, ¿no? O qué tipo de méritos tiene. Entonces, no es solamente la cantidad de ellos, sino de qué se trata cada uno de esos, de ellos, ¿no? De los méritos y las transgresiones. Entonces, teniendo en cuenta todos los aspectos de esa persona en particular. Así es el juicio. Es un examen riguroso. Hay méritos y transgresiones, cada uno tiene su valor delante del Creador. Hay cosas que valen más, hay cosas que valen menos. Y es probable que una persona tenga méritos que para ella superen en peso a muchas transgresiones. A lo mejor hay pocos méritos, pero son méritos fuertes, que tienen más peso que muchas transgresiones. Como lo sugiere, por ejemplo, el siguiente versículo de Primera Reyes 14:13, que dice, porque se halló en él una buena obra para con el eterno Dios de Israel. O sea, aquí vemos que hubo una buena obra que se tomó en cuenta, que sobresalió, que fue muy importante, y era una buena obra. Entonces acá vemos que hay obras y obras. Hay obras que son muy grandes, hay otras que son más pequeñas. El mismo pasa con las transgresiones. En cambio, una persona puede tener transgresiones que para ella superen en peso a los méritos, como por ejemplo se afirma en el libro de Coelet, Eclesiastés 9:18, una transgresión puede oscurecer mucho bien. Una sola transgresión puede oscurecer mucho bien, mucha bondad, muchas obras buenas. Entonces, cuidado, siempre tenemos que tener cuidado. Si tengo muchas obras buenas, pero no va a ser cosa que cometa por allí algo que me oscurezca todo eso bueno que tengo, ¿no? Entonces, esta consideración relativa de transgresiones y méritos es única para cada persona. ¿M? Y se lleva a cabo según la sabiduría del Creador que todo lo sabe, como hemos visto al principio, las cualidades del Creador que justamente Él es omnisciente, o sea, conoce absolutamente todo, lo que nos ocurre, lo que hacemos, lo que pensamos, las intenciones, absolutamente. Solo Él sabe cómo medir los méritos frente a las transgresiones de cada persona. O sea que nosotros no tenemos ahora conocimiento de esto. No podemos hablar en general del tema, pero no estamos en la mente del Creador ni lo vamos a estar nunca. Pero solamente Él sabe cómo medirlo, ¿sí? Entonces, el juicio por eso lo hace solamente Él y lo puede hacer solamente Él. Lo mismo se aplica a una nación. Esto es interesante. Una nación entera. Si la magnitud total de los méritos de todos sus ciudadanos supera la magnitud total de sus transgresiones, se le considera una nación justa delante de Dios, ¿no? Ante el juicio divino. Si la magnitud total de sus transgresiones supera la magnitud total de los méritos, se le considera una nación malvada, ¿m? Una nación rayá, malvada.
Y lo mismo se aplica al mundo. El mundo en algún momento puede estar arriba o puede estar abajo en su moral, en su ética, puede estar así fluctuando, por ahí arriba, por ahí abajo, y guarda cuando toca piso y pasa para abajo porque seguro que va a pasar algo, guarda, se viene la sanción, y esto pasa para todos, ¿no? Pasa para la persona, pasa para una ciudad, pasa para un país, pasa para el mundo, ¿no? Entonces, todos somos examinados y tenemos que rendir cuentas y vamos a recibir recompensa o vamos a recibir sanción de acuerdo a las acciones. Si las transgresiones cometidas por la gente de un país son sumamente numerosas y extremas, el Creador hará que ya no quede memoria de esa nación. O sea, hemos visto en la historia cuántos imperios desaparecieron del mapa. Ya no existen más, solamente quedan un recuerdo del libro por ahí. Entonces, y con el tiempo seguramente casi ya nadie más se va a acordar. Entonces son imperios que han sido borrados del mapa por su transgresión. El Eterno los juzgó, los sancionó y los hizo desaparecer mediante una destrucción, mediante eventos que han anulado la identidad nacional de esa nación. Algunas naciones se han cambiado, se han fusionado con otras, han desaparecido, se han unido a otra, cambiaron de nombre, ya no es más esa nación. Bueno, son cuestiones que van desapareciendo y van siendo inclusive conquistados por otras naciones. Y esto de acuerdo a el juicio que cada uno tiene que afrontar, ¿no es cierto?, delante del Creador. Ese es el resultado. Esto se ejemplifica en la declaración del Eterno dada a Abraham acerca del veredicto que estaba emitiendo sobre la gente malvada de Sodoma y Gomorra, de Sedom y Amorá, ¿no? Y justamente dice, y dijo el Eterno, el clamor de Sedom y Amorá, de Sodoma y Gomorra, es muy grande y su transgresión muy grave. Y después dice, que esto justamente que hay que entenderlo, que es una cuestión ya en forma simbólica, habré de descender ahora y veré. Obviamente, el Eterno no necesita descender porque está en todo lugar, y tampoco necesita ver porque ve siempre, o sea, en todo momento está viendo, ¿no? Que tiene que ver en algún momento y en algún momento no va a ver. Pero bueno, se entiende como que él utiliza, emplea y o comisiona a los ángeles de diferentes lugares, ¿no es cierto? Cada nación tiene su ángel, etcétera. Comisiona a los ángeles para accionar, ¿no?, sobre este mundo. Entonces, a través de los ángeles desciende, mira, ve, aunque ella sabe todo, pero él decidió así que estas cosas funcionen de esta manera. También puede tomarse como que el creador, digamos, es como que le dice a las personas que va a considerar lo que está pasando en ese momento. Y justamente, si han hecho como el clamor dice que llega hasta mí, los exterminaré. Si llega a ser cierto, con lo que se viene ante el trono, aquí viene hasta acá, si es cierto lo que están haciendo, lo voy a comprobar. Si es así, lo voy a exterminar. Y si no, si no es así, me voy a apiadar de ustedes, me voy a apiadar de ellos, ¿no? Esto lo dice Génesis 18, versículo 20 y 21. Entonces esto implica que el Creador examinaría las transgresiones de cada persona de esas naciones, de esas ciudades en este caso, y que su justo juicio aseguraría que cualquier persona justa en esa población sería salva, incluso si solo se tratase de una pequeña minoría. O sea, el Creador no es injusto. Acá vemos que, y vamos a ver luego que él rescató a Lot, ¿no es cierto? Y de entre todos ellos había una persona que estaba más o menos bien, no estaba tampoco que digamos una barbaridad, pero Lot tenía también méritos y no era una persona malvada. Y bueno, él ameritó el poder ser rescatado. Entonces, el creador le aseguró esto a Abraham cuando respondió a su plegaria de que considerara a las personas justas antes de que se sellara el decreto de destrucción sobre ese lugar, sobre esos lugares, en el versículo 25 del capítulo 18 de Génesis. Y obviamente esto se confirmó con el hecho, como dije, de Lot, ¿no? Y su familia que debido a sus méritos, aunque no era, como decíamos, completamente justo, lo tuvo en cuenta. Y con respecto al mundo entero también, si las transgresiones de la humanidad llegaran a ser mucho mayores que sus méritos, Dios libre, los malvados serían destruidos, como sucedió con la generación del diluvio. Pero en el caso de la generación del diluvio, el Eterno juró en el pacto del arco iris
que justamente es nuestro pacto, ¿no? Que jamás volvería a sancionar al mundo entero con la destrucción total. Esto ya no va a ocurrir más. Entonces la promesa del Creador incluye abstenerse de sancionar con una destrucción mundial, no solo con un diluvio, no solo con agua, de ninguna manera. O sea, hay un compromiso de Dios, se nos dicen los comentaristas, de los sabios, que no hay más destrucción para el mundo de forma total como hubo en el diluvio. O sea, ya no hay más eso. Por lo tanto, un apocalipsis, como algunos anuncian, no es verdad, no va a pasar eso, no va a pasar eso jamás, sino que el juicio del Creador va a ser en forma aislada, en forma a grupos de personas, ¿no? Pero no va a ser de esta forma total y mundial. Sin embargo, los argumentos de Maimónides son correctos al enseñar que el Creador juzga en muchos niveles, juzga, como dijimos, a cada individuo, juzga a una comunidad, a una nación y al mundo entero. Por lo tanto, si la mayoría del mundo fuera malvada en todas partes, el Eterno castigaría al mundo entero, aunque si bien, como dijimos, nunca más habrá una sanción de destrucción mundial como el que el Eterno envió mediante el diluvio. Existen otro tipo, obviamente, de sanciones que él puede aplicar al mundo, pero no necesariamente tiene que ser de esta manera. Los malvados perecerían y los justos serían salvados. Esto es justicia. Como Noah y su familia, según está escrito en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8, dice, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha, y después dice, y dijo el Eterno, yo exterminaré al hombre, pero dice, Noah halló gracia ante los ojos del Creador. Acá hay una diferencia, no es que están todos iguales, los mete a todos en la misma bolsa, sino que la justicia de Dios es perfecta. Él sabe discriminar entre una cosa y otra, entre el malvado y el justo. Y sabe actuar de tal manera que el justo sea preservado, sea el salvado de alguna manera y no tenga que ser sancionado por cosas de los demás, o sea, por transgresiones de los demás. Entonces una persona siempre debe considerarse a sí misma como en una balanza en equilibrio entre sus méritos de un lado y sus transgresiones del otro lado. Y el mundo también tiene que verse o verlo uno como en equilibrio, como una balanza que tiene justamente por un lado los méritos y por otro lado las transgresiones, ¿sí? Y que se encuentra en equilibrio. Imaginarnos que se trata de una balanza en equilibrio. Y si uno comete una transgresión, está como metiendo esa transgresión en la balanza y la balanza se empieza a inclinar para el lado de las transgresiones. O sea que lo que yo haga va a afectar también al mundo. Es increíble, pues así. O sea, es tremendo. Es decir, mi transgresión es tan importante, por supuesto, puede impactar muchísimo, pero también mis méritos son importantes y pueden afectar y hacer la diferencia. Entonces ahí está nuestro libre albedrío y está nuestro esfuerzo de cada día mejorar para que también el mundo se vea afectado por mi conducta. Entonces, si la persona comete una transgresión, puede inclinar la balanza, Dios libre, y la del mundo entero hacia la responsabilidad por realizar malas acciones y atraer justamente decretos negativos sobre el mundo. Por otro lado, si cumple los preceptos o cumple un precepto o realiza una buena acción meritoria, puede inclinar la balanza, tanto la suya personal como la del mundo entero, hacia el lado del mérito, y de esta manera traer salvación al mundo, traer liberación al mundo, traer bendición al mundo. O sea, si de alguna manera nosotros queremos traer salvación al mundo, la manera de salvar al mundo es hacer las cosas bien uno. ¿Sí? Acá no viene nadie a salvar al mundo en forma fantástica, tipo Superman, sino que nosotros mismos desde acá, que estamos aquí viviendo en este planeta, en este mundo, hacemos la diferencia. Y nuestras acciones son las que pueden salvar el mundo de tremendas situaciones. Sí, entonces la persona debe tomar responsabilidad y esforzarse por hacer lo mejor posible para traer bendición y salvación y liberación a este mundo. Nuestras acciones son las que hacen la diferencia. Aún las acciones de cada uno de nosotros, en manera particular, que podemos decir, ¿y qué diferencia puede hacer lo que yo haga? Puede hacer mucha diferencia. Justamente faltaba esa horita buena para que la balanza se inclinara para el lado positivo. Y justo la tuya fue la que hizo la diferencia. ¿Sí? Entonces, tengamos esa conciencia
permanente. En este sentido, el simple hecho de cumplir con una prohibición puede ser más valioso a los ojos del Creador que realizar una buena acción. O sea, el hecho de abstenerse de transgredir, abstenerse de hacer algo malo, puede tener más valor que hacer una buena acción, una buena obra. Justamente los mandamientos no ágidas implican, son todas prohibiciones. No cometer idolatría, no asesinar, etcétera. Y también cuando dice establecer cortes de justicia, originalmente es no dejar de establecer cortes de justicia en la tierra donde uno está. Entonces también son prohibiciones, ¿sí? Y justamente con frecuencia abstenerse de transgredir eh, requiere de la persona mayor autocontrol, mayor sumisión a la soberanía divina que realizar una buena acción. La persona tiene que sobreponerse a su instinto y cambiar eso que siente y eso que está, esa fuerza y esa energía, darla, doblegarla, ¿no? Y es muy difícil y por lo tanto hay mucha, digamos, bendición y recompensa a aquella persona que logra dar vuelta en ese instinto y someterlo. Justamente los preceptos negativos, o sea, aquellos que son prohibiciones, como en el caso de la ley no ágida en general, son preceptos de un nivel superior a los preceptos positivos que sería hace esto, hace aquello. ¿Sí? Cuando se trata de ir en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, a veces el abstenerse de cometer una transgresión, la persona que se determina, que se planta ante la tentación y dice, no lo voy a hacer, esa persona está teniendo sobre él un mérito importante, un mérito importante, ¿no? Entonces, por eso no tiene que dejarlo de considerar. Quien se arrepiente de las buenas acciones, Dios libre, que hizo y las menosprecia, diciendo en su corazón, ¿qué importa que yo las haya hecho? Ojalá nunca las hubiera hecho. O puede pasar, porque hay personas que por ahí se terminan deprimiendo y dice, ¿de qué sirvió todo lo que hice? ¿O para qué lo hice? ¿De qué sirvió? Y bueno, dice que la persona cuando dice estas cosas en su corazón, está perdiendo todos los méritos por todas las cosas buenas que hizo. Cuando está renegando, ¿no? De las cosas buenas que hizo. Entonces pierde los méritos y ya no recibe recompensa, ya no cuenta a favor de él, es como que perdió todo eso, lo perdió. Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tantas horas de bondad hacia de acá, etcétera, la persona perdió todos los méritos. Entonces, como dice el versículo, en el libro de Ezequiel 33:12, la justicia del justo no lo salvará en el día de su transgresión. Entonces, aunque las sencillas palabras que dice este versículo parecen decir que a una persona no le van a alcanzar las obras de rectitud para salvarla de una situación, los sabios explicaron que en realidad este versículo se refiere a una persona justa que llega a lamentar y arrepentirse de haber hecho lo bueno. Entonces ahí donde la justicia que hizo ya no lo va a salvar porque ya no cuenta, ¿sí? Ya lo perdió. Cuando el Eterno juzga a una persona, las transgresiones cometidas se miden frente a los méritos obtenidos. Para determinar si se debe imponer una sanción, el Creador no toma en cuenta una transgresión cometida solo una o dos veces. Una transgresión solo se considera que merece la pena, que merece una pena, me refiero dicho, mejor dicho, sería que merece ser sancionada, si se comete a lo sumo tres veces o cuatro veces o más. ¿Sí? Entonces, el creador no contabiliza el error humano como un motivo inmediato de condena. Las primeras tres veces que una persona repite una falta, el cielo muestra clemencia. O sea, él es lento para la ira. Espera, a ver qué pasa. Dando espacio para que la persona pueda recapacitar y pueda arrepentirse y hacer teshuvá. El número tres justamente simboliza una advertencia reiterada o un ciclo completo de tolerancia. No, no hay que pasar, o sea, no hay que abusarse, porque hasta ahí el Eterno dice, como dice, no hay dos sin tres, bueno, hasta tres puede ser, pero después ya, ¿no es cierto? Ahora tienes que hacer un cambio. Entonces, al llegar a la cuarta transgresión del mismo tipo, otra vez,
La transgresión deja de ser un tropiezo por debilidad, por descuido, y pasa a reflejar un patrón que ya se arraigó en la persona, un hábito, una conducta deliberada o una rebelión contra la conciencia misma de la persona. Entonces se interpreta que la persistencia hasta la cuarta ocasión demuestra que la persona no aprovechó las oportunidades previas para reflexionar y hacer teshuva. Entonces, a partir de ese cuarto límite, la protección de la misericordia se suspende y se aplica rigurosamente la justicia sobre esa acción. Si el resultado es que incluso las transgresiones cometidas más de 3 veces superan los méritos de la persona, se le juzga teniendo en cuenta todas sus transgresiones, empezando de la primera hasta esa transgresión. La primera, la segunda, la tercera, todo va a empezar a contar. Si sus méritos son iguales o mayores que las transgresiones cometidas 3 o más veces, el Creador perdona sus transgresiones una tras otra, es decir, la tercera transgresión se perdona porque se considera como una primera transgresión, ya que las dos anteriores ya fueron perdonadas, y de igual manera, después de perdonada la tercera transgresión, la cuarta se considera como una primera transgresión y se perdona según el mismo principio. Entonces, este mismo patrón se repite hasta que se concluye la consideración de todas sus transgresiones. O sea, cada transgresión se toma cuántas veces la cometió, cuántas veces la viene cometiendo, cada una, ¿no? Y así se va viendo, se va contabilizando. ¿En qué momento se aplica lo que venimos diciendo hasta ahora? Bien, en el juicio de la persona, como se deduce del versículo, en Job 33:29, el Eterno hará con el hombre 2 o 3 veces todas estas cosas. Ya se dice ahí justamente en Job, que el Eterno hará con el hombre 2 o 3 veces todas estas cosas. Sin embargo, en lo que respecta a una comunidad, la sanción por la primera, segunda y tercera transgresión se retiene, se va a esperar, o sea, se va a esperar, ¿no es cierto? Se retiene, como implica el versículo en Amós 2:6, donde dice, por 3 transgresiones de Israel retendré la sanción, pero por la cuarta no lo retendré. O sea, habla de que Dios espera hasta la tercera transgresión. La cuarta ya no la deja pasar. Esto es para en este caso, una comunidad, una sociedad. Cuando el Eterno hace su cálculo de los méritos y las transgresiones por las cuales la comunidad no hizo teshuvá, lo hace según el patrón anterior, pero el cálculo comienza recién con la cuarta transgresión. O sea, cuando se comete la cuarta transgresión, ahí empieza la cuenta, ahí empieza el juicio, ahí se tienen en cuenta todo, ¿no? Y empieza a tomarse en cuenta el primero, el segundo, el tercero y todo, y empieza a sumar. No hay que llegar ahí, por supuesto. La idea es justamente, hay un aviso, sí, no va a pasar más de ahí. Entonces, este juicio de personas, comunidades y naciones ocurre cada año al comienzo del año en el calendario hebreo, que es el calendario universal, que nos rige a todos espiritualmente, que es el día de Rosh Hashanah. Justamente, estamos a próximo al Rosh Hashanah, es el primer día del mes de Tishrei, que cae este año al atardecer del viernes 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, al anochecer, comienza Rosh Hashanah, el día del gran juicio para el mundo, para cada persona, todos seremos juzgados en ese momento, es el juicio anual, y es también cuando el Eterno, el Rey del Universo, determina cuál será el destino de todas las personas, cómo va a ser el año que sigue, que comienza, y de todas las criaturas vivientes, inclusive durante el año venidero. Aún los animales, todo absolutamente, pasa delante de él, él analiza todo y determina qué va a pasar con cada cosa, con cada ser viviente a partir de este año que comienza. El Creador administra este juicio con misericordia, pues ha determinado que la teshuvá, que la plegaria y la sedacá de la persona evitan la severidad de su decreto. ¿Sí? O sea, hay maneras, acciones que la persona va a tener que hacer para justamente no tener malos decretos para el año que sigue, para justamente que no sean tomadas en cuenta, que sean perdonadas sus transgresiones, y justamente
en este mes de Elul, pues ya estamos en el mes de Elul, que justamente se le dice el último mes del calendario hebreo, y en este mes de Elul se nos recomienda recitar todos los días el Salmo 27, ¿no? Todos los días, inclusive hasta después, hasta llegar a Shimhat Torah. Se puede llegar a recitar también este salmo todos los días. Algunos lo recitan 2 veces al día, mañana y noche, y algunos pueden hacerlo aunque sea una vez al día, pero está bueno hacerlo, es muy fácil hacerlo. eh, Recitar un salmo, como en el caso del Salmo 27, que es un salmo maravilloso, especial, sobre la misericordia divina, para este tiempo especial de Teshuvá que tenemos ahora, en el cual estamos. Y obviamente, en estos 30 días previos a Rosh Hashanah, justamente, se tiene que hacer todo lo posible para evitar justamente la severidad del decreto. eh, y son durante estos 30 días, y aún también, incluso después de Rosh Hashanah, una persona puede hacer teshuvá también y puede llegar a ser perdonada por las transgresiones por las que fue juzgada, incluso en Rosh Hashanah. O sea, según la calidad, la profundidad de su teshuvá. Si tu teshuvá es profunda, es verdadera, es completa, puede revertir y cambiar el decreto negativo que recibió en Rosh Hashanah. Y puede ser protegida de la sanción mediante más obras de bondad y obras de sedacá, que eso debería hacerse todo el tiempo, ¿no? En todo el año, no solamente en ese tiempo, pero en ese tiempo se toman en cuenta todas estas cosas. Lo que es obra de bondad y sedacá tiene mucha importancia. Am, También se puede dar sedacá. Bueno, ahí justamente una de las cosas que he escuchado los otros días, que al comienzo de cada mes, cuando es Jodes, uno debiera dar una sedacá de acuerdo al valor numérico de su nombre, ¿no? También, por ejemplo, eso también es una segulá que se nos da para que nosotros la podamos implementar. Es primero tener nuestro nombre, saber el valor numérico del nombre. Por ejemplo, Reuel es 307. Entonces digo, 307 debería dar 307 pesos, ¿no? Por ejemplo, en el día de Rojodes. En cada Rojodes debería ser eso, especialmente en el UL, ¿no? Entonces, ese sería, también es una recomendación que se nos da y que la podemos tomar si nos parece bien. Todo esto se aplica mientras la persona está viva, por supuesto, porque al morir se termina la oportunidad, lamentablemente, se termina la oportunidad de la persona de hacer teshuvá, y su alma recibe el juicio final en el tribunal celestial. O sea, hay tiempo de hacer teshuvá mientras vivamos y después ya no. Y si bien, bueno, nosotros podemos tener a veces una ayuda de las personas que nos recuerdan y que hacen obras en nuestra memoria, que danse de acá en nuestro nombre, que nos recuerdan bien y hacen obras buenas por nosotros, también eso nos ayuda también a seguir avanzando en el camino, después de esta vida, ¿no? Y si en la balanza de méritos y transgresiones se la encuentra justa, merece inmediatamente entrar en el paraíso, ¿no? En el Pardés, en el paraíso espiritual, en las esferas celestiales, donde las almas justas reciben justamente su recompensa por su servicio al Creador durante su vida terrenal. ¿Sí? El paraíso espiritual, el Gan Eden, sería el Gan Eden, perdón. Que también el Pardés es paraíso. Pero bueno, también es el Ganel en realidad, eh, la recompensa que tienen las almas espiritualmente al recibir la recompensa del Creador. ¿Sí? O sea, primeramente se juzgan las transgresiones. Si la persona tiene transgresiones, obviamente va a tener que limpiarse primero, va a tener que ir, si se le encuentra, digamos, que tiene transgresiones por la cual limpiarse, va a tener que ir a un lugar llamado el Geinom o Geinam, que es un lugar de limpieza, no es un infierno de fuego, no, es un lugar, un estado de limpieza del alma, es donde se realiza la limpieza del alma para que la persona esté en condiciones de luego ir al lugar de recompensa, ¿no? A ir al Gan Eden. Antes de ir al Gan Eden, la persona tiene que estar limpia, no puede ingresar así que va a ir a la lavadora, va a ir al lugar donde la van a blanquear. Algunos necesitan mucho más lavado que otros, con más intensidad que otros, y después de ahí.
pasa a recibir su recompensa, ¿sí? Por los méritos que ha tenido. Así es la dinámica. Primero se purifican y después ingresan al paraíso a recibir la recompensa que les corresponde. Acá es así, es justo. Lo que es transgresión se sanciona, se limpia y después lo que es recompensa se le va a dar a cada alma lo que cada alma merece por lo que hizo. Eh, Recta explicar el juicio de Dios sobre un alma Beinoní, o sea, los medianos, intermedios, ¿sí? Cuyas transgresiones por las cuales no hizo Teshuvá se equilibran exactamente con los méritos. Si no tiene transgresiones de relaciones prohibidas, entonces el Eterno, en su abundante bondad, inclina el juicio del alma hacia la justicia y la eleva directamente al paraíso espiritual. Ahora, si la persona tiene en su vida transgresiones que no ha hecho teshuvá, de relaciones prohibidas, va a tener que sí o sí, va a tener que ir a la purificación del Gehinnom. Entonces, son muy terribles las transgresiones, todas obviamente son terribles, pero la cuestión de relaciones prohibidas mancha el alma de una manera increíble que sí o sí necesita ir al Gehinnom. Entonces, ¿por qué? Justamente implica un uso desordenado de esa energía sexual que Dios puso en las personas, que corrompe la santidad de la vida y desvía ese potencial sagrado de la intimidad que debería de estar dentro de lo que es la relación correcta del matrimonio hacia el puro egoísmo de la persona. Por eso necesita el alma sí o sí la purificación en el Gehinnom, ¿no? En el caso de relaciones prohibidas. Entre los noágidas, solo los piadosos tienen parte en el mundo venidero. La vamos a ver más en detalle en la clase que viene, ¿no? Vamos a hablar del mundo venidero, los noágidas, cómo ingresar al mundo venidero, quién ingresa, digamos. Y justamente los piadosos solamente tienen parte en el mundo venidero, y vamos a ver de qué se trata. Incluye esto únicamente a aquellos que son observantes de las 7 leyes universales, como mandamientos divinos dados por el Eterno a través de Moshe en el monte Sinaí y que se encuentran en la Torá. Uno acepta la autoridad de la Torá, la autoridad del Creador, por supuesto, y reconoce al pueblo judío, a la Torá que le fue dada al pueblo judío, y responde a esa Torá con total obediencia, y reconoce que esos preceptos son dados por el Creador y que uno debe obedecerlos porque Él los manda. Esta es la postura de un piadoso. ¿Sí? Aquella persona que dice, yo quiero moralmente portarme bien porque así no tengo tantos problemas en la vida, no tiene recompensa en el mundo venidero. Va a tener una vida más o menos buena acá en la tierra porque va a evitar un montón de problemas y va a tener sus bendiciones porque está haciendo bastante bien las cosas, pero no va a tener trascendencia. La trascendencia, la espiritualidad, lo que viene después de la vida, viene para aquellos que se apegan a la Torá y aquellos que aceptan los preceptos universales en la Torá, reconocen al pueblo judío, son enseñados por ellos, y reconocen que son preceptos que Dios los manda, y por eso es una obediencia a Dios, no es una cuestión solamente moral que nos viene bien, sino es un mandamiento que Dios nos da y que debemos obedecerle. Entonces, en detalle, un ágida que acepta las 7 leyes universales de la Torá como su precepto y ejerce emuná en el Dios único y asume sobre sí el yugo de su reinado, aceptando la obediencia a sus preceptos, tiene garantizada una parte en el mundo venidero, que comenzará con la resurrección general de los justos. Si una persona con emuná verdadera, con emuná en el Creador, en Hashem, transgrede ocasionalmente alguna de las leyes no ágidas, debido a la tentación de su inclinación al mal, de su debilidad, y no por rechazar el reinado de Dios sobre él o la convicción certera en que las leyes no ágidas son ordenadas por el Creador. O sea, no está en confrontación con esto, sino que es una debilidad y en algún momento cae. El Creador aún lo reconoce como un ágida piadoso. Aún así, todo el Creador lo reconoce como un ágida piadoso. Así pues, por un lado, una persona puede ser juzgada por Dios como generalmente piadosa en cuanto a tener el mérito de recibir un lugar en el mundo venidero. Pero esto no cambia el hecho de que al morir, cuando la persona muere, inmediatamente su alma sea juzgada en ese momento después de la muerte, como ya hemos visto. O sea, para determinar si en definitiva fue justa, fue intermedia o fue malvada, considerándose únicamente, por supuesto, como vimos, las transgresiones por las cuales la persona no hizo teshuvá.
Pero si tiene transgresiones, como dijimos, de relaciones sexuales prohibidas como parte de sus transgresiones, el juicio divino inclina, se inclina hacia el lado opuesto y el alma es enviada al Gehinnom a causa de estas transgresiones. Después de que el alma es purificada en el Gehinnom, asciende para recibir su recompensa en el Gan Eden, en el paraíso espiritual. Y obviamente una de las cosas que quería comentar es que en este libro, en este estudio, no se aborda, por ejemplo, el tema de la reencarnación, el Gilgul en hebreo, del alma, este ciclo del alma, ¿no? De volver a la vida una y otra vez. Esto no se aborda en este libro, pero también es cierto que es una de las posibilidades que Dios le da a la persona para corregir cuestiones que no corrigió en la vida. Le da otra oportunidad muchas veces para que vuelva y corrija aquello que le faltó de hacer. Pero este tema no se aborda en este libro, simplemente se aborda el tema de la sanción y recompensa de manera general, para tener una comprensión más o menos general del tema. También habrá un juicio final en el tiempo del mundo venidero, cuando la persona esté aquí resucitada, digamos, durante la era mesiánica. ¿Cómo vamos a ver después? ¿No? Vamos a ver en las próximas clases. Entonces, en definitiva, lo que vimos hoy tiene que ver con la dinámica que el creador sigue para juzgar a la persona y de esa manera poderle recompensar o sancionar correctamente por lo que hizo o lo que no hizo. Entonces, bueno, justamente es muy técnico, como decíamos al principio, pero está bueno saber esto de cómo se maneja el creador. Lo vemos justamente, hemos citado algunos versículos, algunos textos de la Biblia hebrea, de cómo el Eterno muestra que se maneja con las sociedades, con las personas, y así es su dinámica, ¿no? Eh, para uno saber justamente que es muy importante tener en cuenta que uno no debe abusarse de la paciencia, de la misericordia, y que el Creador, si bien es misericordioso, no hay que abusarse de ello, hay que hacer tesubá, hay que siempre aprovechar el tiempo para hacerlo, y de esta manera que nuestros méritos sean siempre más que nuestras transgresiones, no solamente para nosotros de manera personal, sino porque también nuestra conducta afecta a los demás, afecta al planeta, afecta al mundo, afecta a la nación, afecta a la comunidad donde uno vive, ¿no? Y somos responsables no solo por nosotros, sino también por esa balanza que está en cada uno de los otros niveles, digamos, que también nos involucran. Así que es cuestión de tomar mayor conciencia acerca de todo esto, mayor responsabilidad al respecto y justamente trabajar cada día para mejorar, y justamente para poder ser contado entre aquellos que son piadosos y que son merecedores del mundo venidero. Hasta aquí entonces ha sido el estudio.